Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en la 94.5 Radio USACH con más artes y oficios, y como ya les contábamos, anoche soñamos con la instrucción de cargar todos nuestros objetos dentro de un trozo de papel. Es el nombre de la última exposición de Naranja Publicaciones, proyecto compuesto por Sebastián Arancibia y también Sebastián Berrante, fundadores y editores de este proyecto. La muestra celebra 10 años del trabajo artístico editorial de la dupla, junto con un sinnúmero de autores que han sido parte también de las publicaciones del proyecto editorial, y estará abierta hasta este viernes 13 de junio en el Centro de Documentación Angélica Pérez Germain del Museo Nacional de Bellas Artes. Para conocer más del cumpleaños de esta editorial, ya nos acompañan acá en el estudio de Radio USACH Sebastián Arancibia y también Sebastián Berrante, fundadores y editores de Naranja Publicaciones. Bienvenidos, Sebastián. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, que sí, qué bacán conversar con ustedes acerca de este trabajo que ya lleva cerca de una década, un poquito más de una década. Y en primera instancia, sobre todo para contextualizar un poco ahí a la gente que nos está escuchando, si nos pueden contar cómo nace un proyecto como Naranja Publicaciones. En verdad nace por una necesidad de salirnos de nuestros trabajos tradicionales y encontramos entre como las conversaciones entre nosotros la idea de armar una librería. Entonces partió siendo una librería en la que traíamos libros del extranjero relacionados con arquitectura, diseño, ilustración. Y luego en el transitar los fuimos enfocando en las publicaciones de artistas. Como que ese más o menos fue la... Claro, más o menos fue 2 años en ese proceso de encontrar las publicaciones de artistas, desde la idea de la librería hasta ese punto, 2 años, y después ya fue las ganas de comenzar a publicar y todo eso, y eso hasta el día de hoy día. Bacán. Sí. ¿Y qué hacía cada uno de ustedes antes de volcarse a este proyecto? Yo trabajaba en gestión, ¿Ya? o sea, yo estudié artes, entonces como que lo que me daba plata, digamos, era trabajar en gestión. Claro, y yo estudié arquitectura y trabajaba en oficinas, en pegas más fomes, menos fomes, pero No tan por ahí me divertido. movía, claro. Ya. No tan entretenido como tener Sí, el proyecto que tienen ahora. claro, Sí, totalmente. Y a partir como de todo este trayecto, porque ya llevan 10 años de trabajo, un poquito más, ¿cómo han visto también el movimiento de todo la industria como editorial que hay en nuestro país? Porque ustedes se defienden también por ser una editorial independiente, de un trabajo propio. ¿Cómo han visto también un poco ese trayecto a lo largo de esta década? Mira, igual es complejo porque nuestro ámbito es muy de nicho. Como que ya lo editorial es un nicho. Sí. Nuestro ámbito relacionado con las artes es aún más pequeño. Entonces, nuestro circuito es más bien pequeño. Previo a la pandemia existía una feria que se llamaba Impresionante, Sí, donde circulaban ideas, obviamente publicaciones. Y era un espacio en los que nos acomodábamos mucho con otros editoriales y otros artistas. Y después de la pandemia todo un poco se vino abajo. Entonces, llevar este proyecto igual es complejo. O sea, hay que estar ahí como... no sé cómo decirlo. Sí, no, Difícil. claro, como puro parte, guante igual. pero también yo creo que veo hace más o menos 10 años distintas personas que empezaron a tener estos intereses muy particulares, porque también, como decía el Seba, estamos colgando en todos lados, como colgando desde la industria, o sea, desde la industria de los libros, como que somos los últimos, y en las artes visuales estamos muy en el borde. Entonces es como un juego que, claro, hay ciertas oportunidades en eso también. Claro. Uno puede como jugar en ambos espacios, en las artes visuales, en el mundo editorial, pero siempre está uno en el borde. Entonces es interesante, pero desafiante también. Ahora es importante también mencionar que en el extranjero hay un mayor desarrollo de este ámbito, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y en Latinoamérica, en Brasil particularmente. Entonces eso nos llevó a viajar harto en estos 10 años a ferias, y bueno, y ahora un poco con la situación actual en Estados Unidos, yo creo que se va a ir cortando Sí, totalmente. esas instancias y hay que ir buscando nuevas maneras. O sea, siempre buscar nuevas maneras. Como Un constante. Sí. Claro. Y dentro de esas ferias, hacia afuera, sobre todo, como mostrando los productos que hacían acá de nuestro país, ¿cómo sentían un poco ahí la recepción también de lo que ustedes estaban generando? Como contrastando estas visiones también, sobre todo pensando que, me imagino que la industria de Nueva York debe ser gigante, como que recuerdo que hay una feria ahí también, a la que han ido también como amigos y amigas del mundo editorial. Entonces, ¿cómo fueron viendo también un poco ese contraste respecto a todo lo que ya existía?
Yo creo que la recepción siempre fue muy buena. Todas las ferias que fuimos había el trabajo, porque siempre, nunca vamos solos como Naranja, sino que siempre aprovechamos de llevar en las maletas publicaciones de editoriales amigas o autopublicaciones. Entonces siempre la recepción era muy buena. Había una especie de sello como nacional que se da desde las temáticas y también yo creo que el tono gráfico de las publicaciones. Y también, claro, como a pesar de que no hay tantos materiales como, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí hay un buen uso de esos materiales. Entonces, claro, era algo que hablaba un poco de la producción local. Ya. Sí, yo creo Sí. que siempre nos distinguimos harto. Ya. Eso es bien curioso porque en Estados Unidos igual hay un circuito grande, pero se divide más bien como más en el libro encuadernado, precioso, y el otro lado como ya en la impresión fanzine o ya de grandes tirajes, también relacionado con las publicaciones de artistas, pero de ese ámbito. Entonces nosotros estamos como en el borde de ambos. Como que obviamente tenemos publicaciones que son hechas a mano, tirajes de 3 copias, pero también tenemos tirajes de 500 copias. Entonces tenemos un amplio rango, digamos, Claro, nos interesa de todo en formatos. realidad un poco, no nos abanderamos porque en realidad hay veces que estas dos miradas, como una más preciosa un poco, ¿cierto? Como del objeto súper coleccionable y escaso, y el otro el tiraje abierto, por ejemplo, actúan como polos dentro de este micro nicho, o sea, y se separan los circuitos y todo eso. Y en verdad a nosotros nos interesa todo, entonces sí, jugamos en todo. Bacán. Y ahí como en términos también de ese desarrollo más experimental, porque claro, como que en Estados Unidos son conocidos más como, no sé, este tipo de libro encuadernado que va clásico como en el centro de mesa. Y que sabe estupendo porque funciona súper en un departamento. Pero en el caso de ustedes siempre vienen como desde la publicación más experimental, con distintas texturas en cada una de ellas. Ahí como han ido armando un poco la curatoría de trabajo también a lo largo de este tiempo. Es muy orgánico. Ya. O sea, en general hemos publicado artistas chilenos, como que artistas chilenas y chilenos. Tenemos solamente una publicación extranjera de un español que se llama Pablo Lindell, pero todo lo demás ha sido local. Y los formatos varían, o sea, en cuanto a la curatoría, en cuanto a formas de publicación, un poco que el proyecto nos va guiando hacia dónde ir, en tanto forma como materialidad, por ejemplo, o tipo de impresión. Entonces, también es súper diverso y eso. Claro, en realidad como somos dos y hacemos todo entre nosotros dos, entonces como la capacidad de producción es súper chiquitita, entonces vamos eligiendo muy... Y aparte los tiempos también son largos de los proyectos, entonces vamos eligiendo muy cuidadosamente con qué trabajar y con qué no. Sí, pues a veces un proyecto puede durar 3 años o más, entonces, claro, eso igual es... cada vez que los artistas vienen a nosotros y quieren publicar, o nosotros vamos a los artistas, les advertimos que igual es un tiempo considerable. Porque sí, pues somos solo dos, entonces, y tenemos que ir lidiando con todas las partes del proyecto. Entonces, claro, sí, variable, digamos, los tiempos de producción. Pensaba que ahí igual hay una resistencia, sobre todo como a este mundo mega industrializado, como a la hiperdigitalización también, y finalmente ustedes también se muestran, como en este trabajo ya de una década, como una resistencia ante todo lo que está pasando. No sé si lo sienten también de esa manera, pensando también en, por ejemplo, que la Feria Impresionante ya no va más, y que eso se ha como derivado también en otro tipo de ferias, como también se van perdiendo cosas, pero ustedes se mantienen también a lo largo del tiempo. ¿Cómo se conjuga esa resiliencia también? Oye, es complejo porque, claro, hay cosas, el amor por los libros y las publicaciones, claro, prima por sobre todas las cosas, pero, claro, nosotros vivimos a partir de este proyecto, que es una cuestión súper compleja porque hacemos millones de cosas, pero, no sé, nos vamos adaptando a... Hay que ser como el agua. Claro. Yo lo veo súper natural, es que no estoy como consciente de eso, como, voy contra la corriente o no sé, muy de nicho, como que estamos tan centrados, es lo que uno sabe hacer, enfocados. Claro, yo creo que no podría hacer nada mejor que esto. Claro. Igual se van diversificando también los intereses. Antes era como ya el libro, pero ahora está el tema de las exposiciones u otros artefactos. Entonces eso va cambiando y yo creo que el foco también como que te va dando una mayor amplitud, pero sí, es súper natural, como que lo vamos haciendo y nos enfocamos en algún proyecto y nos metemos en eso, mientras también estamos haciendo clases, por ejemplo,
Y bueno, y todo eso también es alimento para las clases, como para Ya. enseñar de este tipo de publicaciones. Ujú. Y ahí, por ejemplo, con estudiantes también se alimentan como de esas nuevas ideas, nuevos formatos, porque yo me imagino que igual como con esas mentes jóvenes hay cosas interesantes, ¿o no? Sí, aparecen cosas, en general creamos junto a los estudiantes. Ah, bacán. Hacemos publicaciones y los incitamos a hacer intervenciones, como llevar la publicación al extremo. Ya. Como no solo el formato libro, el fanzine, o no sé, o la radio, o el audio, qué sé yo, como ese tipo de soporte, sino también como intervenir un espacio, no sé, trabajar con el sonido en un espacio, trabajar también con los formatos más grandes, y así. Ya. Entonces, Claro, como- que piensen muy en el extremo y de una forma muy radical qué podría ser un libro. Ya. Entonces, claro, ahí empiezan a aparecer ideas interesantes y todo eso. Es, Sí, es la creo mejor que- forma, porque luego como que ya se van al extremo, ven que están todas estas posibilidades y luego como que Como que se vuelven, retrotraen, ya. claro, a lo tradicional, pero ya con esta idea de que igual creativamente puedo llevarlo un poquito más allá. Ya. Es que me imagino que como la infinitud de capacidad de la libertad también que se da, termina como retrotrayéndote a lo que uno ya conoce, ¿o no? En parte, sí. Ya. O sea, yo creo que lo que pasa es cuando, al menos la experiencia haciendo clase, que cuando uno les ofrece como esta total libertad, hay un colapso. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Claro, como que tienen todas las posibilidades y, bueno, por último, vayan un poco más allá y después ven, porque a lo mejor se quedan con algo de eso que no se puede hacer, Ya. pero hay algo que sí se puede hacer. Entonces tal vez eso ya es súper valioso y se puede volver hacia atrás. Ujú. Pero claro, hay una especie de colapso, siempre hace esa absoluta libertad de... Es verdad. Me imagino. Estábamos hablando acerca de los distintos formatos también. Y quería preguntarles ahora también a propósito de esta muestra que inauguraron el 30 de abril, que también es llevar estos libros objeto a otro formato. Sí, y claro. está ahí en la sala del el Museo de Bellas Artes, la sala del Centro de Documentación Angélica Pérez Germain. Si nos pueden contar un poquito más acerca de cómo arman finalmente esta muestra que el espacio es chiquitito, pero cunde también, como Sí. que Sí. se ve muy grande. Nace con otra exposición que tuvimos en el año 2023 en el Centro Cultural de España. Un poco larga la historia, voy a tratar de resumirla. Luego de esa exposición quisimos llevar la exposición a otros lugares, pero no se dan las posibilidades, digamos, en cuanto a plata, porque es una exposición grande, entonces trasladarla significa harto. Y justo en ese año nos tocó ir a Japón, a Tokio, y nos ofrecieron en una librería una repisa que podíamos aprovechar. Ya. Porque ahí Claro, todo es pueden como... pueden hacer lo que pequeño. quieran en 60 En ese- por 40 centímetros. Y ahí nació la idea de miniaturizar Ya. nuestros libros. Qué ¿ya? bacán. Entonces ahí empezamos a trabajar en estas miniaturas. Entonces decidimos achicar algunas de ellas y Ujú. las expusimos efectivamente. Ya. Y esa exposición empezó a transitar, después estuve en un lugar en Nueva York. Y luego cuando nos invitaron a hacer esta exposición y queríamos celebrar los 10 años de Naranja, nació la idea de hacer una caja Ya. con todas las miniaturas. Y entonces la pieza central de la exposición son las miniaturas, Ujú. que son más o menos 34, Más o menos, sí. junto a otras obras que van dialogando con objetos domésticos de nuestro espacio, y nada, algunos artefactos ahí artísticos. Y esa expo está abierta hasta este viernes, ¿no? Sí, última Sí, semana. Entonces ahí es la última oportunidad también para que la gente vaya a conocer un poco como de este catálogo en miniatura. Para las personas que quizás no nos están viendo en la señal del 50.2, pero sí escuchando la 94.5, de verdad son objetos muy, 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 muy pequeños. No sé si queremos hacer ahí un ASMR con el micrófono, claro. pero no, son como literal pequeños como tesoritos que existen como ese trabajo también manufacturado que están realizando ustedes. Claro. Sí, Perdón, es más o menos como un 25% del tamaño real. Ya. Ese es aproximado, pero más o menos un 25% del tamaño real de todos los libros. Ah, heavy. Y este, en su versión normal, Ajá. digamos, es el más pequeño que tenemos. Ya. Entonces ya es pequeño en la realidad, ahora es aún más pequeño. Y claro, aquí la dificultad es la encuadernación, que la hacemos a mano, Ajá. y también que se lea el texto. Sí. Este se llama El Mundo, de Fernando Pérez Villalón y Ana Lea Plaza. Ajá. Y de hecho ya no hay copias en la tamaño versión real. Ya. Se agotó. Y este otro es el GR
que es Ya. una publicación de Guillermo Deisler, que es un artista chileno que tuvo una editorial en Antofagasta en los años 60, Ya. que está enfocada en la poesía, poesía visual, etcétera. Y nosotros empezamos a reeditar publicaciones de él, y esta es del año 69, es su primera autopublicación dentro de su editorial. Ujú. Y claro, tiene distintos juegos como un pop-up y también materialidades. Entonces va variando, no sé, objetos encontrados que los incluye en el libro. También apela a los lectores, les hace hacer cosas, qué sé yo. Es como bien lúdico, en verdad, este libro. Sí, y también muy, muy, muy pequeño en esta versión miniatura. Sí. Que aún así conserva como estas posibilidades también de jugar con el mismo objeto. Sí, de hecho, casi todas las publicaciones que tienen esa posibilidad, intentamos lo más posible que las mantuvieran de una u otra forma. Ujú. En algunos casos, claro, cambian las técnicas, pero la posibilidad de jugar con ellas efectivamente se mantiene. Bacán. Y esta caja que armamos, que es la edición conmemorativa, Ujú. contiene estas miniaturas, pero además es una caja que se convierte en un espacio expositivo. Ya. Entonces nuestra idea era poder que las personas, los espectadores, los que tienen la caja, puedan armar su propia exposición, hacer sus propias curatorías, Ah, me encanta. en fin, como hacer relaciones entre las publicaciones. Sé tu propio curador. Claro. Gracias a Naranja Publicaciones. Tal cual. Me encanta. Tenemos esa novedad que, bueno, esta expo disponible hasta el viernes, así que Sí. ahí para que puedan acercarse al Museo de Bellas Artes. Y también tenemos otra novedad editorial, ¿no? Que es Knockout de Gregorio Berchenko. Cuéntame ahí un poquito más, porque nos trajeron una copia. Sí, de Ajá. regalo. Sí, de hecho, bueno, también es parte de un conjunto de publicaciones que hemos realizado que están vinculadas con Guillermo Deisler y Ediciones Mimbre, que es una editorial, como decía el Seba, que trabajó formatos muy experimentales en los años 60, 70 Ya. y terminó con el golpe, y porque, bueno, Deisler tuvo que partir al exilio. Y Knockout de Gregorio Berchenko fue uno de los últimos libros que se publicaron en Mimbre. Ya. De hecho, se publicó en abril del 73 más o menos. Y es una colección de poemas visuales de Berchenko, donde, bueno, habla de la alienación y también de, bueno, del momento histórico en el que se estaba viendo en ese momento. Así que es, claro, una joyita y también teníamos muchas ganas de que volviera a circular. Así que, bueno, después de 52 años al fin vuelve heavy. a... Sí. ¿Y cómo se sintieron ustedes, sobre todo como redescubriendo estas publicaciones tan experimentales de los años 60, 70, pensando que igual hay un tiempo recorrido, hubo también un silenciamiento de todo lo que estaba pasando? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron? No me acuerdo muy bien cómo fue la primera vez que nos encontramos con la obra de Guillermo Deisler, pero por supuesto que fue explosión de cabeza, o sea, como entender de que hay alguien que en los años 60 hacía este tipo de publicaciones, que En las el comprendía, norte. Ujú. que las definía también en el norte de Chile, en Antofagasta, en pleno desierto, digamos. Fue como realmente nos sorprendimos mucho, porque claro, los referentes en general los tenemos en el extranjero. Claro. Está Ulises Carrión, que es mexicano, pero que tuvo su proyecto en Ámsterdam en los años 70. Y bueno, está Estados Unidos también, la organización Print and Matter. Entonces, claro, siempre estábamos mirando hacia afuera. Y claro, fue muy sorpresivo Claro, y- poder ver que había alguien de acá. que estaba haciendo y que justamente en los años 60 y que tenía una preocupación porque estas publicaciones circularan. De hecho, en el archivo que está en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillo, hay un montón de elementos pequeños como que hablan, objetos que hablan de una preocupación de que estos libros circulen. Ya. De hecho, aparecieron copias que llegaron, no sé, a Estados Unidos, por ejemplo, a través de redes de arte correo. Había una preocupación porque circularan estos objetos súper extraños en la época, que hoy siguen siendo extraños, pero que son muy valiosos. Claro. Qué bacán que exista como también ese centro de archivos, a propósito del Día Internacional del Archivo. Sí. Celebrando Sí, con todo acá. No, y ese archivo es maravilloso. O sea, Laura Kohl, que es su viuda, Ajá. se pudo traer de Alemania, que fue la última ciudad, país, digo, que vivieron en el exilio, digamos. Se trajo dibujos, los libros que desarrolló, Maquetas de afiches Maquetas, de la claro, de todo, ópera, así como libros mucho muy documento. escultóricos hechos con libros descartados de la Alemania del Este. Entonces se cruzan muchas historias en ese archivo. Bacán. Es muy valioso. Súper. Y esta es la última publicación que tienen disponible ahí desde Naranja, ¿no? Sí, Ya. sí, junto con la caja. Y Bacán. bueno, y dentro de estas reediciones es lo más reciente. Ya. Súper. También tenemos las miniaturas a la venta. Está esta, por ejemplo, el Grr, Ujú. y tenemos el Mundo, y hay otras más
también disponibles así como por separado, digamos. Que Me encanta. para no tener que llevarse toda la caja, pueden ir comprando así de a poquito. Como Súper. coleccionable. Ahí toda la información de Naranja Publicaciones, ¿dónde la podemos encontrar? Como cuáles son las redes, dónde podemos conocer más también de su trabajo previo, sobre todo estos últimos lanzamientos. Bueno, está el sitio web naranjapublicaciones.com. Ahí pueden comprar, pueden también ver las publicaciones que hemos publicado, y hay un blog también que hemos invitado a distintos artistas a armar un cuestionario visual. Y también vamos publicando algunas noticias, y Instagram, que es @naranjapublicaciones. Ahí nos pueden... Claro. Esas son las redes, digamos. Bacán. Sí. Chicos, muchas gracias por haber venido el día de hoy. La última pregunta que querías hacerles igual tiene que ver sobre todo como con lograr esta cercanía del formato como al común y corriente de la gente, porque quizás las personas que nos estuvieron escuchando no conocen los artistas, no conocen tanto como el formato. ¿Cuál es un poco también la invitación para que personas que nos estén escuchando en la 94.5, que nos estén viendo ahí en la señal de 50.2, conozcan más como de estos formatos pequeños, también como de esta experimentación editorial que existió en nuestro país, como cómo finalmente los enganchamos para que conozcan más? Yo creo, bueno, en general pasa también con el arte contemporáneo y todo. Esta es una de las expresiones también del arte contemporáneo, que no es necesario entenderlo todo, como uno se puede acercar, puede hacerle caso a qué le produce, si es que le produce algo. Y con los libros también pasa eso, como hay imágenes que se pueden leer, papeles que provocan ciertas cosas, o mensajes que provocan algo. Entonces yo creo que como no intentar entenderlo todo, sino que acercarse y hacer caso a lo que uno está sintiendo cuando está revisando algo o está viendo algo. Y también dar la bienvenida a los cuestionamientos. En este caso, el cuestionamiento al libro, el formato, que lo tenemos tan como seteado, que es el formato códex encuadernado hacia un lado, pero entender que hay diversas manifestaciones que también pueden ser un libro. Yo creo que por ahí también es una invitación, digamos. Bacán. A la subversión. Sí, no, me encantó. Y sobre todo como entregarse, así como disfrutar. Tal Bueno, cual. Sebastián Arancibia, Sebastián Berrante, fundadores y editores de Naranja Publicaciones, muchas gracias por haber venido el día de hoy acá a Artes y Oficios. Gracias a Nos ti. dejaron esta copia de Knockout que vamos a estar sorteando ahí también a través de nuestras redes sociales en @Radio Usach. Así que es cosa de que solamente nos sigan y ahí también se pueden llevar esta preciosa publicación para su hogar. Vamos a despedir a los Sebastianes de Naranja Publicaciones escuchando lo nuevo de Turnstile. Esto es Never Enough. Y al regreso tenemos un nuevo panel de Lo Tuyo es Puro Teatro.